Un millonario dejó a su esposa en una cama de hospital, recuperándose de una cirugía, mientras él subía fotos desde un yate, sonriendo con su amante. Pero cuando regresó, ella ya no estaba. Sin dejar una nota. Sin advertencias. Simplemente desapareció, y ahora ella era dueña de más parte de su imperio que él mismo. Y nunca lo vio venir. Rodrigo Cárdenas no era el tipo de hombre que aceptaba interrupciones. Ni en reuniones, ni en momentos de placer, y mucho menos cuando estaba flotando a casi 50 kilómetros de la costa, con una copa de Dom Pérignon en la mano y una morena de 26 años recostada sobre su regazo. El yate se mecía suavemente en la superficie del océano, anclado en el azul resplandeciente frente a la bahía de Banderas, con el horizonte de Puerto Vallarta reducido a un brillo borroso en la distancia. Las risas se escuchaban desde la cubierta superior, donde un DJ privado mezclaba música bajo luces neón, y modelos en bikinis metálicos se salpicaban con rosado. Sin preocuparse por la tensión que crecía en la ciudad detrás de ellos. En algún lugar, enterrado en el fondo del saco de Rodrigo, un celular vibraba por quinta vez en menos de 10 minutos, pero él no lo notaba. O quizás sí, y simplemente no le importaba. Camila acercó los labios a su oído, riéndose por algún chiste que él ni siquiera escuchó, mientras sus dedos perfectamente arreglados dibujaban círculos lentos sobre su pecho. Llevaba un vestido blanco de seda estilo bata que dejaba poco a la imaginación, con un escote profundo que ondeaba con el viento, como si supiera que ya había ganado. Rodrigo sonreía, más por las miradas sobre ellos que por ella. Los hombres lo envidiaban. Las mujeres lo analizaban. Y justo así le gustaba. Su imperio, condominios frente al mar, torres de lujo en ciudades costeras, retiros exclusivos en la Riviera Maya, había sido construido sobre una idea: el control no se tomaba. Se mostraba. Mientras tanto, en una fría sala de hospital a 2 ciudades de distancia, Isabela Cárdenas luchaba por mantenerse despierta mientras las enfermeras la llevaban a la antesala de cirugía. Sus mejillas estaban pálidas, con ojeras marcadas bajo los ojos como si fueran moretones de cansancio y traición. Apretaba la delgada cobija que cubría su regazo, con los ojos clavados en la puerta cada pocos segundos. Él lo había prometido. Dijo que estaría ahí, incluso les pidió a los doctores que esperaran a que él llegara antes de sedarla. Ella no le había creído del todo, pero una parte de ella tenía la esperanza de que, por una vez, él la sorprendiera. Los monitores emitían pitidos rítmicos junto a ella, y la bolsa del suero sobre su cabeza se balanceaba suavemente mientras la camilla avanzaba. Isabela giró el rostro cuando la enfermera le preguntó si su esposo venía en camino. Mintió y dijo que probablemente solo estaba estacionando el coche. La recepcionista del hospital miró de nuevo el registro de llamadas. 5 intentos fallidos a Rodrigo Cárdenas. Sin respuesta. Ni a los mensajes de voz. Nadie en el Club Náutico Vallarta había logrado hacerle llegar un recado. El cirujano a cargo golpeó su pluma contra el expediente, molesto, pero continuó con el procedimiento. No podían esperar más. Isabela parpadeó, conteniendo las lágrimas, mientras el anestésico se colaba en su torrente sanguíneo. Su último pensamiento antes de que el mundo se desdibujara no fue sobre el dolor. Fue sobre el silencio. El silencio de Rodrigo. Ese siempre había sido el ruido más fuerte de su matrimonio. De vuelta en el yate, la fiesta llegaba a su punto más alto. Las luces bailaban sobre las olas, la música sacudía el casco, y meseros vestidos de blanco servían caviar en cucharas de plata. Rodrigo se paró en la proa, con los brazos extendidos, disfrutando los aplausos de hombres con la mitad de su fortuna y el doble de inseguridades. Hizo una reverencia en broma mientras Camila lo grababa con su celular, escribiendo en el video: mi hombre. Mi imperio. Mi océano. Estaría en su historia en cuestión de minutos. Rodrigo siempre decía que no le importaban las redes sociales, pero en secreto las adoraba. Era otra herramienta más para controlar la narrativa. Y la narrativa de esa noche era clara: él lo tenía todo. La ironía no le cayó encima sino hasta mucho después, cuando finalmente vio las notificaciones acumuladas en su pantalla. 23 llamadas perdidas. 11 del hospital. El resto de la hermana de Isabela. Miró la lista con una leve molestia y se rió mientras le entregaba el celular a su asistente. Encárgate de eso mañana. Sea lo que sea, puede esperar. El asistente dudó, lo suficiente para que Rodrigo frunciera los ojos, pero finalmente asintió y guardó el celular en su saco.
Rodrigo se volvió a la cubierta, donde Camila había reanudado su espectáculo, ahora girando bajo una hilera de luces doradas. El bote se sacudió de nuevo, esta vez con más fuerza, pero él no lo notó. Algo más importante acababa de ser publicado. Un fotógrafo captó una imagen espontánea de él abrazando la cintura de Camila, con los labios a centímetros de los suyos, ambos riendo. La imagen se difundió en redes sociales con una velocidad impresionante, compartida por influencers y etiquetada en páginas de lujo. Rodrigo la reposteó con la frase: "Cuando dejas de perseguir fantasmas, el paraíso te encuentra". Los comentarios llegaron de inmediato. Emoticones de fuego. Halagos. Envidia. Ni una sola palabra sobre Isabela. Pero no todos se estaban riendo. Isabela abrió los ojos 12 horas después, en la sala de recuperación. La operación había salido bien. Su cuerpo se sentía más pesado, más lento, pero su mente estaba aguda. Supo, en cuanto revisó su celular y vio que no había ni un solo mensaje, que Rodrigo nunca había llegado. No lloró. No gritó. Simplemente le preguntó a la enfermera si podían adelantar su alta médica. Intentaron convencerla de quedarse otro día, pero firmó los papeles con mano firme y les agradeció a todos con cortesía. Mientras recogía sus cosas, una bolsa de mano, un par de flats, un libro que nunca abrió, alguien tocó suavemente el marco de la puerta. Era una mujer, tal vez de poco más de 60 años, con una postura elegante pero suavizada por los años. Su cabello plateado estaba recogido en un chongo apretado, su saco perfectamente planchado, y sus ojos, intensos. Isabela parpadeó, sorprendida. «María Eugenia», preguntó. «No esperaba, nadie espera nada ya», la interrumpió la mujer. Entró, le entregó a Isabela un sobre, y esperó. «Esto era para ti. Tu padre lo dejó con instrucciones claras. Me dijeron que te lo entregara el día que Rodrigo fallara». Isabela no respondió. No necesitaba hacerlo. La sola presencia de María Eugenia confirmaba que Rodrigo, efectivamente, había fallado. Con un leve asentimiento, Isabela aceptó el sobre. Era grueso, más pesado de lo que aparentaba. Algo en él le hizo un nudo en el estómago. Él siempre supo que este día llegaría, dijo María Eugenia en voz baja, poniendo una mano sobre el hombro de Isabela. Pero ni siquiera él imaginó cuánto tendrías que caer antes de poder levantarte. Isabela la miró, confundida. ¿Levantarse, de qué? María Eugenia no respondió. Solo sonrió, apenas, como alguien que ya había visto esta historia desarrollarse antes, y salió del cuarto. Esa noche, desde la suite de invitados del departamento de una amiga de la infancia, Isabela abrió el sobre. Dentro había 3 cosas, una llave, una carta breve, y un documento notariado que la nombraba fideicomisaria y parte controladora de una empresa de inversión, una que Rodrigo llevaba años creyendo que se había disuelto. Isabela se quedó en silencio mientras el peso de esa revelación la golpeaba. La empresa no estaba desaparecida. Estaba oculta. Y ahora era suya. Al amanecer, Isabela ya había desaparecido. En el Club Náutico Vallarta, Rodrigo despertó tarde y con resaca, molesto por la luz del sol que se colaba por la ventana. Camila seguía dormida a su lado, roncando suavemente, con una mancha de rímel en la almohada. Él alcanzó su celular. Aún docenas de notificaciones. Su asistente había dejado una nota: todos los asuntos urgentes fueron pospuestos según sus instrucciones. Se retomarán el lunes. Rodrigo rodó los ojos. Revisó los mensajes hasta llegar al registro de llamadas del hospital. Ahora tenía curiosidad. Finalmente marcó el número, tamborileando los dedos sobre el mostrador mientras sonaba. «Buenos días», respondió una mujer. «Clínica Santa Clara, ¿en qué puedo ayudarle?» Habla Rodrigo Cárdenas. Me dijeron que mi esposa fue operada ayer. Isabela Cárdenas, ¿me podría dar un informe sobre su estado? Hubo una pausa. Larga. Lo siento, señor. Ella ya no está aquí. ¿Cómo que no está? La voz de Rodrigo se tensó. Se dio de alta por voluntad propia hace varias horas. Firmó los documentos de salida. Creo que alguien vino por ella. No dijo mucho. ¿A dónde fue? Me temo que no tengo esa información. Rodrigo colgó. Se quedó ahí parado, aún con el teléfono en la mano, dándose cuenta de lo silenciosa que se había vuelto la habitación. Camila se movió a su lado, murmurando algo inentendible, y él no respondió.
Miró hacia el muelle vacío más allá del balcón, con su reflejo atrapado en el cristal. Por primera vez en mucho tiempo, no se veía como un hombre en control. Parecía un hombre que había perdido algo. Algo importante. Algo definitivo. Y en algún lugar allá afuera, Isabela ya se había ido. Pero no solo se había marchado. Se había llevado algo con ella. Algo que él no se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde para recuperarlo. ¿Qué harías tú si la persona en la que más confiabas te dejara solo en un hospital para irse de fiesta en un yate? Déjanos tu opinión en los comentarios y califica esta historia del 0 al 10. No olvides darle like al video y suscribirte, cada apoyo ayuda a que estas historias sigan vivas. El pasillo estaba en silencio cuando Isabela salió al corredor, vestida con ropa suelta y apretando el sobre contra su pecho como si pudiera desaparecer si lo soltaba. Sus pasos eran suaves, cautelosos, y a pesar del dolor sordo en su costado por la cirugía, caminaba con decisión. El tipo de propósito que no existía un día antes. El tipo que solo llega después de que algo dentro de ti se libera, de las expectativas, de las ilusiones, de la esperanza. Una enfermera pasó a su lado y le dirigió un leve asentimiento, sin reconocerla sin la bata del hospital. Isabela no le devolvió la sonrisa. No por grosería, sino porque su mente iba más rápido de lo que ella podía seguir. Las puertas del elevador se abrieron con un sonido suave, e Isabela entró sola, presionando el botón del vestíbulo. Las puertas se cerraron, sellándola lejos de la luz estéril de las salas de recuperación, y de las mentiras estériles de su matrimonio. No miró hacia atrás. Afuera, un auto negro elegante la esperaba junto a la banqueta, con los vidrios polarizados y el motor zumbando suavemente. El chofer salió en cuanto la vio, alto, traje oscuro, impecable, y se apresuró a abrirle la puerta trasera. No dijo una palabra. No fue necesario. Isabela lo reconoció de inmediato. Marcos. El antiguo asesor legal de su padre. Había estado en cada reunión familiar durante su infancia, siempre al fondo, siempre observando. Un hombre sin vida personal conocida y con un talento especial para poner nerviosas a las personas poderosas. Isabela dudó apenas un segundo antes de deslizarse al asiento trasero. Cuando la puerta se cerró tras ella, la ciudad desapareció en un borrón de movimiento y acero. Marcos ajustó el espejo retrovisor, pero no buscó su mirada. Hay una casa segura en Coral Gables, dijo con tono neutro. Es temporal. He hecho arreglos para que un médico revise tus suturas esta noche. Discreto. Sin registros. Nos moveremos de nuevo en 72 horas. Isabela exhaló, con la voz baja. Él ni siquiera sabe que me fui. Lo sabrá. Para el mediodía, si no es que ya lo sabe. Marcos la miró de reojo entonces. Tu padre dejó todo listo. Los documentos que recibiste fueron solo el principio. Isabela asintió, aunque el peso de todo aún no terminaba de sentarse. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde hace suficiente, respondió él. Tu padre nunca confió en Rodrigo. Jamás. Sabía que si algo le pasaba, necesitarías protección. No solo del público, sino también de tu esposo. Isabela volvió la vista hacia la ventana, observando cómo las palmas pasaban a toda velocidad mientras el auto aceleraba. Tenía razón. Rodrigo no apareció. Ni una llamada. Lo sé, dijo Marcos. Vi la transmisión en vivo de la fiesta. Camila lo subió todo. El rostro de Isabela se tensó. Ella también había visto las fotos. Rodrigo sonriendo, copa en mano, su amante pegada a su costado como si fuera un accesorio de diseñador. Los comentarios debajo, riendo, celebrando, envidiando. Ni una sola persona preguntó dónde estaba su esposa. Nadie notó su ausencia. Rodrigo siempre había sido un maestro de la imagen, del control, de la ilusión. Pero por primera vez, Isabela no sintió el ardor de ser borrada. Sintió el vértigo de ser invisible, porque por primera vez, eso le daba la ventaja. La casa en Coral Gables era modesta para los estándares de Rodrigo, pero seguía siendo elegante. Una estructura de mediados del siglo pasado, escondida tras una barda cubierta de enredaderas, con muebles minimalistas y ningún signo de ocupación a largo plazo. Marcos le hizo un recorrido completo en silencio, y luego le entregó un segundo sobre. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Escrituras de transferencia. 10 propiedades que Rodrigo cree que están a su nombre. Pero en realidad están en el fideicomiso Greystone, tu fideicomiso.
Tu padre usó las mismas estrategias de adquisición de Rodrigo contra él. Empresas fantasmas, compradores testaferros, administración offshore. Todo está ahí. Él nunca lo vio venir. Isabela se sentó en la mesa del comedor, con los documentos extendidos frente a ella como un tablero de ajedrez. ¿Cuánto valen? ¿En total? Unos 42 millones. Más si las liquidamos. Marcos inclinó la cabeza. Pero no creo que quieras vender. Quieres influencia. Y así era. Isabela no tenía interés en vengarse solo por vengarse. Pero la influencia, eso era otro idioma. Uno que Rodrigo hablaba con fluidez, y uno que ahora ella también dominaba. La doctora llegó una hora después, una mujer de unos 40 años, de modales firmes y mirada tranquila. Revisó la incisión de Isabela, controló sus signos vitales y se marchó sin comentario alguno. Todo se veía bien. Sin señales de infección. Isabela estaba sanando. Más rápido de lo esperado. Al menos físicamente. Emocionalmente, eso tomaría más tiempo. Pero incluso eso se sentía menos abrumador. Cada hora lejos de Rodrigo, cada kilómetro más distante de su órbita, hacía que fuera más fácil respirar. Más fácil recordar quién era ella antes de convertirse en su adorno. Esa noche, Isabela se sentó en el escritorio de la habitación de huéspedes con la carta original de su padre abierta frente a ella. Era breve, solo 4 oraciones. Isabela, si estás leyendo esto, él te falló como yo temía que lo haría. Pero tú no eres una víctima. Eres hija de tu madre, y naciste con acero en la columna. Úsalo. Y nunca te disculpes por elegir la libertad. La leyó 2 veces. Luego una tercera. No lloró. No sonrió. Solo se quedó ahí sentada, dejando que esas palabras se convirtieran en su cimiento. Al otro lado de la ciudad, Rodrigo finalmente comenzaba a notar que algo no estaba bien. La respuesta ambigua del hospital lo había fastidiado. Isabela siempre había sido frágil, al menos emocionalmente, y él asumía que simplemente había regresado con su hermana. Pero cuando la llamó y recibió un mensaje de número fuera de servicio, y luego intentó el número de la hermana y escuchó esta línea ya no está disponible. Una pequeña grieta comenzó a formarse en la certeza con la que vivía. Su asistente no pudo contactar a ninguno de los conocidos habituales de Isabela. Su coche seguía estacionado en el departamento que solían compartir, pero su ropa ya no estaba. El portero dijo que no había regresado desde que salió del hospital. Rodrigo no entró en pánico. Aún no. Él nunca entraba en pánico. Llamó a un investigador privado que usaba para verificar negocios. Le dio el apellido de Isabela y le pidió que la encontrara, discretamente. Nada dramático. Nada que llegara a la prensa. No se dio cuenta de que, para cuando hizo esa llamada, Isabela ya operaba en otro mundo. Un mundo donde el dinero de Rodrigo no significaba nada, donde su alcance era limitado, donde la mujer que había dejado atrás no estaba esperando ser encontrada. Estaba construyendo algo nuevo. Algo independiente. Algo que él nunca podría poseer. A la mañana siguiente, Rodrigo despertó con la bandeja de entrada llena de alertas contractuales. Alertas que no reconocía. Transferencias legales. Notificaciones de escrituras. Correos de la firma de gestión de activos que manejaba varias de sus propiedades. Confundido, llamó a su director financiero. Alguien está moviendo títulos, dijo el hombre, con voz tensa. Estamos investigando, pero no es una brecha externa. Es legal. Firmado y notariado. Solo que no sabemos por quién. Averígualo, soltó Rodrigo, molesto. Al colgar, su teléfono se iluminó con una notificación de redes sociales. El perfil de Isabela, uno que había estado inactivo por años, tenía una nueva publicación. Era una sola imagen, una playa al amanecer, con huellas en la arena alejándose de la cámara. Sin pie de foto. Pero Rodrigo se quedó mirando esa imagen durante un minuto entero, con el silencio a su alrededor volviéndose ensordecedor. Isabela no solo había salido del hospital. Había salido de la vida que él construyó a su alrededor. Y se había llevado algo con ella, algo que él no podía reemplazar, ni controlar, ni borrar. Algo que ahora era suyo por completo. La isla brillaba como una joya volcada sobre terciopelo, cada villa resplandeciendo con luces ámbar suaves, la orilla delineada con antorchas que se mecían con la brisa del océano. Arriba,
El cielo estaba cubierto de estrellas, como si los cielos mismos hubieran descendido a presenciar el espectáculo. El yate, ahora anclado justo frente a una cala privada, parecía un palacio flotante. Los invitados vagaban entre las cubiertas vestidos con lino y seda, equilibrando copas de champaña y riendo con la despreocupación de quienes creen que el mundo existe solo para satisfacer sus deseos. Rodrigo estaba de pie cerca de la popa, el saco del smoking descartado, la camisa blanca remangada hasta los codos, un Rolex reflejando la luz de la luna mientras se servía otra copa. El aire olía a sal marina y humo de puro. Las risas se derramaban desde todos los rincones, la música latía desde bocinas ocultas, y Rodrigo se sentía intocable. Camila chocaba su copa con la de un magnate tecnológico de poco más de 30 años, su mano rozando la muñeca del hombre un segundo de más. Sonrió como solo ella sabía, coqueta, juguetona, insinuante. Rodrigo lo notó, por supuesto. Él notaba todo. Pero en lugar de interrumpir, bebió despacio, saboreando el sutil poder de dejarla actuar con libertad en una habitación que él controlaba. Podía coquetear, posar, encantar, pero al final de la noche, siempre volvía con él. Era parte del espectáculo. Y Rodrigo había decidido hace mucho que los espectáculos eran más importantes que la realidad. La realidad era caótica. Los espectáculos hacían que la gente obedeciera. Una mujer en bikini de diseñador pasó junto a él y le susurró que su esposo estaba en el piso de arriba, si Rodrigo quería privacidad. No respondió. En su lugar, caminó hasta el borde de la cubierta y miró hacia el oscuro horizonte. En algún lugar más allá de esa línea negra estaba tierra firme. En algún lugar de esa tierra firme estaba una mujer cuya firma acababa de sacar millones de dólares de su alcance. Pero esa noche no era para Isabela. Esa noche era para celebrar. Para el futuro. Para olvidar. Una mano suave rodeó su cintura. Camila se inclinó sobre él, con la cabeza apoyada en su hombro. ¿Y esa carita larga?, preguntó, con una voz ligera como pluma. No tengo cara larga, respondió Rodrigo, rodeándola con un brazo. Estoy pensando. Eso suena peligrosamente parecido a estar de malas. Le besó la mandíbula, justo debajo del oído. Se supone que deberías estar celebrando. Lo estoy. Entonces sonríe. Sacó su celular. Vida de yate, punto. Él no dijo nada. Pero sonrió, lo justo para mostrar los dientes, y la dejó tomar la foto. En segundos, ya estaba publicada. Un momento filtrado, con la leyenda, construido, no heredado. Almohadilla pareja poderosa, almohadilla temporada imperio. Los comentarios llegaron enseguida. Emoticones de fuego. Envidia. Algunas indirectas sobre Isabela, a las que Camila les dio, me gusta, con entusiasmo. Rodrigo miró la publicación, su propia sonrisa congelada en el tiempo, y no sintió nada. Adentro, el comedor había sido transformado en un evento privado de Catá. Bandejas de vidrio con ostiones, quesos importados, postres diminutos con hoja de oro que costaban más que una semana de renta en la ciudad. Los hombres brindaban por éxitos de inversión, influencers transmitían en vivo el ambiente, y en un rincón, un joven con lentes de sol demasiado grandes filmaba a Rodrigo mientras bromeaba sobre ser dueño de más costa que el estado de Nayarit. Rodrigo no lo notó, pero la cámara seguía grabando cuando se inclinó hacia un grupo y dijo, ¿quieren saber el secreto? El dinero de verdad se esconde en nombres que nadie puede rastrear. Mi ex cree que es dueña de playa. No lo es. Es dueña de arena. El joven se rió y siguió grabando. De vuelta en la suite del segundo nivel, Camila se admiraba en un espejo de cuerpo completo. Se había cambiado a un vestido plateado que se ajustaba como una segunda piel, y sus tacones brillaban con cristales. Dio una vuelta, encantada con la curva de su cintura, y luego caminó hacia la enorme cama donde la laptop de Rodrigo estaba abierta. En la pantalla había un documento que no entendía, formularios de transferencia de propiedad, anotaciones legales, iniciales que no eran las de Rodrigo. Fue desplazándose, intrigada, hasta que encontró un nombre que le detuvo el corazón. Greystone Holdings. Lo había escuchado antes. En conversaciones en voz baja, en la manera en que Rodrigo evitaba ciertos correos, en cómo una vez le dijo a un socio que nunca volviera a mencionar eso en público. Y ahora ese nombre estaba ligado al de Isabela. La puerta de la suite crujió. Camila salió rápidamente del documento y sonrió por encima del hombro. ¿Todo bien?, preguntó con voz melosa. Rodrigo no respondió.
Aflojó su corbata, se sirvió otro trago y se dejó caer en el sillón de cuero. No contesta el celular, murmuró. Isabela. Camila se tensó un poco. ¿Por qué la estás llamando? No la estoy llamando. Solo, se detuvo, negó con la cabeza. No importa. Camila se acercó, sentándose en el descansabrazos. ¿Estás preocupado? Estoy molesto, corrigió él. Se dio de alta del hospital antes de tiempo. No dejó dirección de salida. Y ahora están llegando notificaciones legales a mi correo que yo no autoricé. Camila hizo una pausa. Quizá es más lista de lo que le diste crédito. Rodrigo la miró entonces, con la mirada afilada. ¿Qué significa eso? Camila se encogió de hombros. Siempre fue callada. Pero a veces las mujeres calladas son las que más planean detrás del telón. Eso no le gustó. Se levantó, caminó hacia el minibar, y se sirvió algo más fuerte. Ella no haría algo imprudente. No tiene eso en ella. Camila no respondió. En cambio, caminó hacia la puerta. Pues si lo hace, más te vale que no sea más inteligente que tú. Esa noche, después de que el último invitado bajó tambaleándose del barco y regresó el silencio, Rodrigo se quedó solo en la cubierta trasera. Con la camisa desabotonada y los ojos fijos en una ciudad que ya no podía ver con claridad. Las olas golpeaban el casco como un viejo reloj marcando el tiempo que ya había perdido. Tomó su celular y abrió de nuevo el perfil de Isabela. La foto de la playa seguía ahí. Aún sin descripción. Pero mientras más la miraba, más le parecía una despedida. No de las que gritan, sino de las que lo dicen todo en silencio. De las que significan que ya todo está en marcha. Que alguien se bajó del escenario mientras la música seguía sonando. Que alguien se fue mientras él estaba distraído con los aplausos. Y de repente, Rodrigo recordó algo de años atrás. Una conversación en otro yate. Isabela estaba a su lado, descalza, el viento en su cabello, una copa de vino blanco en la mano. Miraba hacia el horizonte y dijo, ¿sabes qué es lo que más me da miedo? No ahogarme. Irme a la deriva. Desaparecer poco a poco de la vida de alguien, hasta que ni siquiera sepas cuándo dejaste de importarle. Él no le respondió entonces. No la tomó en serio. Pero ahora, mientras el yate se mecía suavemente y el último eco de la música se perdía en el mar, por fin lo entendía. Ella se había ido a la deriva. Y él no se dio cuenta. Hasta ahora. El lunes siguiente comenzó como la mayoría de las semanas de Rodrigo Cárdenas, tarde, ruidosa y llena de autocomplacencia. Su sedán de lujo entró al estacionamiento subterráneo de la sede de Cárdenas Internacional en el centro de la ciudad con la autoridad casual de un hombre que cree que la ciudad misma le debe algo. Ajustó los puños de su traje azul marino y pasó por seguridad con su sonrisa de siempre, deteniéndose apenas lo suficiente para que la recepcionista elogiara su bronceado. Arriba, su oficina lo esperaba, ventanales de piso a techo, vista al skyline, arte personalizado de alguna galería escandinava excesivamente cara. Rodrigo entró, dejó su celular sobre el escritorio y aflojó la corbata. Se sentía bien. Recuperado. Confiado. Casi invencible otra vez. El caos del fin de semana había quedado atrás, y lo que Isabela estuviera haciendo ahora, donde sea que se encontrara, él lo resolvería a su tiempo. Al fin y al cabo, el que tenía el poder era él. Siempre lo había sido. Pero algo en el ambiente se sentía mal. Sutil. Como entrar en una habitación donde alguien había estado discutiendo minutos antes. Rodrigo se giró hacia su asistente, Connor, quien permanecía en la puerta con incomodidad, la tableta en la mano y los labios apretados. Buenos días, dijo Rodrigo. ¿Reservaste la comida con Ramírez? Connor asintió, dudoso. Sí. Pero, antes de eso, tenemos que hablar. ¿De qué? Connor levantó la tableta y tocó la pantalla. De esto. Rodrigo se acercó, arrebató el dispositivo y empezó a desplazarse. Lo que vio hizo que se le encogiera el estómago. Órdenes de transferencia legal. Contratos con sello y fecha. Varias propiedades inmobiliarias habían sido removidas de su portafolio en las últimas 72 horas. Edificios que creía que estaban a su nombre ahora figuraban bajo Greystone Holdings. Sus propiedades. O eso pensaba él. ¿Quién autorizó esto?, exigió, con la voz subiendo. Connor vaciló. Ese es el problema. Nadie.
Al menos no desde esta oficina. Todos son documentos antiguos. Archivados por una firma privada en Zúrich. Tu nombre no aparece en la escritura del fideicomiso original. Pero el de Isabela sí. Rodrigo se quedó mirando la pantalla. Conocía esa firma. Había trabajado con ellos años atrás al adquirir activos inactivos para fines fiscales. Pero no había revisado esos documentos en mucho tiempo. Asumía que todo había sido consolidado bajo su empresa. Llama al equipo legal, ordenó con rabia. Contacta a Greystone. Quiero que revisen cada documento. Página por página. Esto tiene que ser un error. Ya lo hice, dijo Connor en voz baja. Estoy al teléfono desde las 7. No es un error, Rodrigo. Tu nombre nunca estuvo en las escrituras originales. Fueron archivadas a nombre de Isabela a través de una empresa de fachada. Todo este tiempo, solo lo asumimos. ¿Lo asumimos? La risa de Rodrigo fue aguda, casi histérica. Eso no es como funciona esto. Nada de esto funciona así. Connor retrocedió mientras Rodrigo lanzaba la tableta al otro lado de la oficina, viendo cómo se estrellaba contra la pared de cristal y caía hecha pedazos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, algunos empleados alzaron la vista desde sus escritorios antes de fingir que no habían visto nada. Rodrigo empezó a dar vueltas por la oficina como un animal enjaulado. Su mente daba vueltas. Isabela no solo se había ido, se había llevado activos importantes. Propiedades que valían millones. Edificios que eran parte de su imagen pública. Su influencia. Lo había destripado, y él ni siquiera vio el cuchillo venir. Para cuando el equipo legal se reunió en la sala de juntas, Rodrigo ya se había quitado el saco del traje y tenía las mangas remangadas. Cerró la puerta con fuerza y se dirigió al grupo como un general enfrentando una rebelión. Quiero respuestas, ladró. ¿Cómo pasó esto? La abogada principal, una mujer llamada Dana Campos, abrió una carpeta con calma. Señor Cárdenas, según nuestra revisión, esos activos nunca fueron suyos. Fueron adquiridos con fondos de la empresa, pero registrados a nombre de Greystone Holdings para minimizar la exposición fiscal. En ese momento, Isabela Cárdenas figuraba como fideicomisaria principal. Su difunto suegro lo estructuró así. Nosotros le aconsejamos en contra, pero usted lo autorizó. Los ojos de Rodrigo se entrecerraron. No recuerdo eso. Pues usted tenía prisa. Era una adquisición de portafolio apresurada, alguna campaña mediática sobre renovación urbana. Usted dijo que confiaba en su esposa. Esa palabra ahora sabía amarga. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Rodrigo, con la voz más baja. ¿Legalmente? Dana hizo una pausa. No mucho. A menos que ella haya hecho mal uso de los activos, lo cual, hasta ahora, no parece ser el caso. Solo está ejerciendo su derecho de propiedad. En silencio, por cierto. Rodrigo se recargó contra la pared. Ella está jugando a largo plazo. Dana asintió. Eso parece. Afuera de la sala de juntas, Camila esperaba junto al elevador. Llevaba lentes de sol enormes y un bolso de diseñador que parecía nunca haber tocado una banqueta. Rodrigo la vio a través del vidrio y apretó la mandíbula. Le había dicho que no se presentara sin avisar, y menos ese día. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Dana sin levantar la vista. Nada que te concierna, murmuró Rodrigo, y abrió la puerta. Camila lo saludó con una gran sonrisa lista para las cámaras. Amor, te traje almuerzo. Pensé que lo necesitarías. La tomó del brazo y la jaló hacia su oficina. ¿Qué haces aquí? Ya te dije, te traje comida. ¿Sabes a qué me refiero? Ella cruzó los brazos. ¿Y ahora por qué te alteras? Has estado cortante conmigo desde hace días. Porque todo se está desmoronando, soltó él. Isabela, está moviendo activos. Edificios se me están escurriendo entre los dedos. Y tú llegas aquí como si estuviéramos en luna de miel. Camila parpadeó, ofendida. Perdón por preocuparme. Él suspiró, dándole la espalda. Necesito espacio. La voz de Camila se afiló. ¿Me estás culpando? Porque tú fuiste el que siempre me dijo que ella no era una amenaza. No pensé que tuviera el valor, murmuró Rodrigo. Camila dio un paso adelante. Tal vez tiene más que valor. Tal vez por fin terminó contigo. Rodrigo se giró lentamente, los ojos fríos.
Cuidado con lo que dices. Camila no se inmutó. Te estás desmoronando. Todos lo ven. Esa noche, Rodrigo estaba solo en su oficina del penthouse, con las luces de la ciudad parpadeando en los ventanales detrás de él, pero apenas las notaba. Sobre el escritorio había dos pilas, una de impresiones legales detallando lo que ya no le pertenecía, y otra con capturas de pantalla de las redes sociales de Camila. Su rostro, su yate, su champaña, por todo Internet. Ella se estaba convirtiendo en una marca, y eso no le gustaba. No porque tuviera éxito, sino porque era escandalosa. Isabela nunca fue escandalosa. No lo necesitaba. Su silencio siempre fue mucho más peligroso. Abrió un cajón y sacó un expediente etiquetado Isabela, legado. Dentro había fotos, copias de contratos, correspondencia antigua. Las hojeó despacio, y una sensación extraña se instaló en su pecho. No era culpa. No era arrepentimiento. Era peor. Era duda. ¿La había subestimado todo este tiempo? Mientras observaba una vieja foto de ella junto a una obra en construcción, sonriendo, portapapeles en mano, claramente dando indicaciones a los contratistas, recordó una conversación que tuvieron. Él le había preguntado por qué se preocupaba tanto por la logística si podía simplemente disfrutar los resultados. Porque los resultados no significan nada si no ayudé a construirlos, había dicho ella. En ese entonces no la entendió. Pero ahora temía que ella hubiera construido mucho más de lo que él imaginaba. Y pieza por pieza, lo estaba recuperando. Rodrigo no estaba acostumbrado a ser ignorado. En su mundo, la gente respondía llamadas. Contestaban correos, devolvían mensajes, ajustaban sus agendas por él. El silencio, en el vocabulario de Rodrigo Cárdenas, era o una ofensa o una estrategia, nunca un accidente. Y el silencio de Isabela ahora parecía ser ambas cosas. El martes por la mañana, se sentó en su oficina en casa, con las pantallas encendidas, la ciudad extendiéndose más allá de las ventanas, y miró el tercer mensaje sin entregar que le había enviado en 24 horas. No era solo que ella no respondiera. Era que el mensaje ni siquiera marcaba como leído. Llamó otra vez, escuchó la misma voz robótica, el número que marcó ya no está disponible, y lanzó el celular contra el escritorio. No se rompió. Eso lo molestó más de lo que debería. Había intentado todo lo razonable. ¿El número de su hermana? Desconectado. ¿La dirección de su madre? Vacía. ¿El departamento que solía mantener en el centro? Silencio, luces apagadas, buzón sellado. Era como si Isabela se hubiera disuelto en el aire, dejando tras de sí solo las ondas en su estado financiero. Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Desde esa altura, las calles abajo parecían una ciudad de juguete. Antes le tranquilizaba esa perspectiva, ver lo pequeño que era todo desde ahí. Pero hoy no sentía tranquilidad. Solo una sospecha punzante de que algo ocurría justo fuera de su alcance. Algo que no había previsto. Volvió a la computadora y accedió de nuevo al panel de activos. Apareció una nueva alerta, otra notificación. Reasignación de propiedad en proceso. Hizo clic. Uno de los rascacielos en la zona de renovación del centro, el que tenía el bar en la azotea y penthouses con detalles dorados, ya no aparecía bajo Cárdenas Holdings. El título ahora estaba congelado, en espera de verificación interna. Sus dedos se crisparon. No había tocado esa propiedad en 6 meses. Pero Isabela sí. Ella había supervisado su rediseño personalmente, antes de que él dejara de incluirla en las juntas, cuando todavía llevaba su iPad a las obras y se empeñaba en aprobar personalmente los acabados. Él se había reído de eso. Le dijo que era una costumbre anticuada. Ahora se daba cuenta de que ella había estado documentando todo. Rodrigo abrió una carpeta enterrada en sus correos archivados y empezó a revisar viejas notas de proyectos. Las iniciales de Isabela estaban por todas partes. Había autorizado compras, aprobado contratistas, ajustado planos arquitectónicos, suficiente para establecer no solo participación creativa, sino autoridad operativa. Su equipo legal se lo había advertido hace años sobre los roles superpuestos. Evita darle demasiado control, alguien dijo. No querrás confundir codueña con colaboradora. Pero Rodrigo no se preocupó. Él era la cara. Ella, el fondo. ¿Quién creería que ella lo construyó? Aparentemente, sí lo hizo. Su bandeja de entrada sonó. Un mensaje del investigador privado.
Asunto, informe de actividad Isabela Cárdenas número 1 mensaje, estamos siguiendo el rastro. Ha movido fondos de cuentas inactivas a un fideicomiso offshore. Sin actividad en redes sociales salvo la foto de la playa. Esa publicación se originó desde una VPN. Estamos investigando más a fondo. Rodrigo maldijo en voz baja. Necesitaba más que especulaciones. Necesitaba resultados. Respondió al instante, quiero ojos sobre ella. Quiero una ubicación. No me importa cuánto cueste. Antes de que el mensaje se enviara, llegó otro correo. Esta vez, de una dirección anónima. La línea de asunto decía, siempre me subestimaste. Sin texto. Solo un archivo adjunto. Rodrigo dudó, luego lo abrió. Era un video. Isabela, de pie en lo que parecía ser un estudio iluminado por el sol, vestida con ropa sencilla y sin maquillaje, miraba directamente a la cámara. La fecha era de esa misma mañana. Imagino que estás viendo esto solo, dijo con calma. Probablemente enojado. Probablemente confundido. Quiero que sepas, no estoy escondida. Solo estoy eligiendo no ser encontrada. Por primera vez en mi vida, Rodrigo, soy yo quien tiene el silencio. El video se cortó. Rodrigo cerró la laptop de golpe y comenzó a caminar de un lado a otro, con la rabia latiendo justo bajo la superficie. Se sentía burlado. Manipulado. Y lo peor era que no podía hacer nada al respecto, todavía. Pero esto no había terminado. Ni de cerca. Abajo, en el lounge del Penthouse, Camila descansaba en el sofá de terciopelo, desplazándose por su celular. Levantó la vista cuando Rodrigo irrumpió, con el ceño fruncido. ¿Todo bien? No, gruñó él. Ahora se está burlando de mí. Mandando mensajes. Desapareciendo como un fantasma digital. Camila parpadeó. Isabela. Sí, Isabela, ¿quién más? Camila bloqueó su celular y lo dejó a un lado. Tal vez ya es momento de dejar de perseguirla. Rodrigo se giró lentamente, incrédulo. Perdón. Lo digo en serio, dijo ella. Tal vez es momento de enfocarnos en nosotros. En lo que estamos construyendo. Rodrigo soltó una carcajada seca, amarga. ¿Lo que estamos construyendo? Camila, lo que tenemos es un estilo de vida. Lo que Isabela y yo teníamos era un imperio. El rostro de Camila enrojeció. O sea que soy solo un adorno. Él se frotó las sienes. No dije eso. No hacía falta. Se levantó y cruzó el cuarto en 2 pasos rápidos. No soy tonta, Rodrigo. Sé que te estás desmoronando. Sé que no estás durmiendo. Y sé que crees que puedes ganar esta guerra. Pero ya no estás luchando contra Isabela. Estás luchando contra todo lo que creíste que ella no era. Él abrió la boca para responder, pero se detuvo. Porque tenía razón. Isabela había cambiado. O tal vez no, tal vez siempre fue así de capaz, así de calculadora, así de preparada, y él simplemente nunca la miró lo suficiente para verlo. Pensó en los años de cumplidos a medias, en cómo desestimaba sus ideas en las reuniones, en cómo ella siempre decía está bien cuando él pasaba por encima de sus opiniones. Ella nunca gritó. Nunca discutió. Pero recordaba. Y ahora, se estaba asegurando de que él también lo hiciera. Necesito anticiparme a esto, murmuró, subiendo de nuevo las escaleras. Antes de que la junta se entere. Antes de que los medios huelan sangre. Camila lo siguió hasta la mitad de las escaleras. ¿Y si no puedes? Él no respondió. Esa noche, Rodrigo se sentó en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. Rodrigo volvió a sacar su celular, desplazándose por los correos, las alertas, los mensajes de asesores cada vez más nerviosos. Hasta que se detuvo otra vez en la publicación de Isabela. La foto. La arena. El amanecer. Hizo zoom, buscando pistas. Ahí, apenas visible a la distancia, había un faro. Una silueta que reconocía. Se puso de pie y marcó al investigador. Esa playa. Encuentra cada tramo de costa con un faro de esa forma. Envía equipos. Quiero confirmación en 24 horas. Entendido. Al colgar, Rodrigo miró la foto una vez más y notó algo que no había visto antes. No había solo un par de huellas en la arena. Había 2. Lado a lado.
El otro par era más grande, más pesado. Alguien estaba con ella. Se quedó observando la imagen, con el pecho apretado. No solo se estaba escondiendo. Tenía ayuda. Y eso la hacía peligrosa de una forma que no había considerado. Ya no se trataba solo de propiedades. Ni de venganza. Se trataba de en quién se había convertido Isabela, y en quién podría convertirse después. La lluvia aún no comenzaba, pero el cielo ya la anunciaba. Nubes pesadas flotaban bajas sobre el horizonte, proyectando una capa gris sobre los ventanales del penthouse de Rodrigo Cárdenas. Estaba descalzo sobre el piso de mármol, con una taza de café en la mano y la misma expresión de fastidio que lo acompañaba desde antes del amanecer. La televisión estaba encendida en silencio al fondo, cintas de acciones avanzaban, presentadores gesticulaban sin audio, pero nada captaba su atención. Su mente estaba en otro lado, atrapada en un bucle de ¿y por qué ahora? Al otro lado del salón, Camila emergió del dormitorio vistiendo una de sus camisas, el cabello recogido en un chongo desordenado, la expresión indescifrable. Llevaba días observándolo derrumbarse, cada hora desgastando un poco más su compostura, hasta que el hombre que antes controlaba cualquier habitación con una sola mirada ahora murmuraba solo mientras daba vueltas. Se acercó a la isla de la cocina, se sirvió un jugo de naranja y esperó. Rodrigo no la miró. No le había dicho más de 3 palabras desde la noche anterior, y esas habían sido instrucciones secas para que lo dejara en paz mientras atendía una llamada. A Camila no le gustaba ser ignorada. No cuando tenía preguntas. No cuando el hombre que solía comprarle diamantes y susurrarle planes al oído ahora parecía obsesionado con una mujer que aseguraba haber desechado como una tarjeta de presentación vieja. ¿Dormiste?, preguntó al fin. Rodrigo no la miró. No mucho. Tienes ojeras, dijo, tomando un sorbo. Parece que no has parpadeado en una semana. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la barra, los ojos fijos en la hoja de cálculo abierta en su tableta. Gracias por la observación. No es sarcasmo. Entonces deja de fingir que te importa, soltó él, cortante. Camila dejó el vaso sobre la barra con más fuerza de la necesaria. ¿Qué demonios te pasa? Isabela es lo que me pasa, dijo Rodrigo, con voz baja pero cargada de veneno. Está vaciando mi empresa desde adentro, y todos los abogados que he contratado siguen diciéndome que es legal. Que yo lo firmé. Que yo le di las herramientas. ¿Y qué se supone que haga yo con eso?, replicó Camila, cruzándose de brazos. No me has mirado a los ojos en 3 días. No me llevas a ninguna reunión. Ni siquiera me tocas. Rodrigo por fin la miró. Esto no se trata de ti. Camila dio un paso más cerca. Entonces haz que se trate de mí. Recuérdame por qué sigo aquí. Él se levantó lentamente, imponente pero claramente agotado. Porque te gusta la vista. Porque te gusta el estilo de vida. Porque quieres un lugar en la mesa. Ella apretó la mandíbula. ¿Eso es lo que piensas, que soy solo una cazafortunas que vino por yates y champaña? Tú lo dijiste. Yo no. Camila respiró hondo, con las manos temblando ligeramente. Lo dejé todo por ti, Rodrigo. Quemé puentes por ti. Mi trabajo, mi familia, mi reputación, todo. Porque creí en ti. Creí en nosotros. La expresión de Rodrigo no cambió. Creíste en lo que podía darte. No, replicó ella. Creí en el hombre que pensé que eras. El que me miró a los ojos y me dijo que ya había terminado con ella. Que no era solo una distracción. No lo eras, dijo él. Pero ahora sí lo soy. Rodrigo se giró, caminando hacia el ventanal que dominaba la ciudad. Su voz era más suave, más cansada. Ella está jugando un juego que no creí que tuviera el estómago para jugar. Y está ganando. No puedo permitirme distracciones. Camila lo miró fijamente. ¿Quieres decir que no puedes permitirme a mí? Silencio. Denso. Final. Luego Rodrigo dijo, ¿quieres irte? La pregunta cayó como una bofetada. Camila dio un paso atrás, con lágrimas acumulándose aunque no quisiera. No te toca a ti preguntarme eso. No después de todo. Él se dio la vuelta, con los ojos vacíos. Entonces deja de hacerme elegir, ¿quieres ser parte de esto? Ayúdame a arreglarlo. O vete. Ella no respondió. Dio media vuelta y se alejó con pasos firmes, los tacones resonando sobre la duela, desapareciendo por el pasillo. Una puerta se azotó.
Rodrigo se dejó caer pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Su celular vibró de nuevo, otra alerta. Se obligó a concentrarse. Abrió la pantalla. Era una notificación del servicio de administración del yate. El nombre de Camila acababa de ser removido del registro de invitados. Automáticamente. Porque el yate había sido incautado. Sintió que el estómago se le caía. Él no había autorizado eso. Sus abogados ni siquiera lo habían mencionado. Llamó inmediatamente a su firma. ¿Por qué mi yate aparece como congelado?, exigió. Una voz calmada respondió, se colocó un gravamen esta mañana. Compañía Fantasma Offshore. Greystone Holdings figura como representante legal. Estamos investigando, pero los documentos parecen estar en regla. Colgó y se quedó mirando al vacío. Momentos después, Camila reapareció en el pasillo, con una maleta en la mano. Su maquillaje estaba corrido, su expresión parecía de cristal, lista para romperse. ¿A dónde vas?, preguntó él, aunque ya lo sabía. Ella lo miró una última vez. ¿Sabes? Pensé que ella era débil. Que era aburrida. Pero ahora veo que solo era callada. Y tú confundiste eso con nada. Me pregunto cuántas otras personas habrá subestimado. Se fue antes de que pudiera responder. Rodrigo se hundió en el sofá y cerró los ojos. Había perdido a Isabela. Y ahora también a Camila. Las mujeres se habían ido. Pero el daño que dejaban atrás apenas comenzaba. La mañana llegó en silencio, con una luz gris filtrándose entre las persianas del penthouse de Rodrigo como un invitado no deseado. No había dormido. Su camisa estaba arrugada, los botones abiertos, el cabello enmarañado de una forma que antes lo habría horrorizado. Su celular vibraba contra la mesa de centro de cristal, emitiendo pequeños estallidos de urgencia que no podía atender. Sus abogados habían llamado 2 veces. Su CFO había enviado 4 correos, ninguno marcado como urgente, pero todos con ese tono subyacente de preocupación que indicaba que algo se estaba resquebrajando. Rodrigo parpadeó lentamente, mirando la pantalla oscura del televisor, viendo su propio reflejo y sin reconocer del todo al hombre que lo miraba desde ahí. El imperio que había construido mostraba grietas por todos lados, y aún no lograba identificar cuál colapsaría primero. Cuando escuchó los golpes suaves en la puerta, se estremeció. Luego se levantó y caminó descalzo hasta la entrada. Esperaba, en parte, que fuera Camila, con la maleta en la mano, lista para intercambiar furia por lágrimas. Pero al abrir, el hombre parado en el pasillo no le era familiar. Ni lo esperaba. Alto, de piel oscura, traje color carbón con corbata plateada, llevaba un maletín negro delgado y una expresión imposible de leer. Señor Cárdenas, dijo con cortesía. Mi nombre es Marcos Ives. Represento a Greystone Holdings. Los ojos de Rodrigo se entrecerraron. Isabela te envió. Represento al fideicomiso. Isabela es la fiduciaria, no la remitente. Rodrigo dudó, luego se hizo a un lado. Está bien. Di lo que tengas que decir. Marcos entró sin dudar. Se movía como alguien acostumbrado a ambientes hostiles, tranquilo ante la arrogancia, inmune al ego. Dejó el maletín sobre la barra y lo abrió, sacando una pila de documentos. No vengo a negociar. Esto no es una cita para imponer condiciones. Es para aclarar lo que ya ocurrió. Rodrigo cruzó los brazos, la mandíbula tensa. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. Marcos levantó la vista. No, señor Cárdenas. Somos minuciosos. Deslizó los documentos sobre la barra, listas detalladas, escrituras firmadas, auditorías de activos, todo con fechas, verificado, legítimo de forma inquietante. Rodrigo hojeó la primera página. No eran solo propiedades. Eran marcas registradas. Cuentas offshore. Derechos mineros de un trato en Argentina que no había pensado en 4 años. Isabela no se había llevado una parte de su imperio. Se había llevado los cimientos. Esto no es posible, murmuró Rodrigo, pasando página tras página. Estos documentos fueron firmados por usted, dijo Marcos. Todos. Usted creó los mecanismos. Isabela simplemente los activó. Con ayuda. Rodrigo levantó la mirada bruscamente. Tú. Marcos no pestañeó. Su difunto suegro preparó estas estructuras hace años. No confiaba en usted. Confiaba en ella.
Rodrigo soltó una risa amarga y cortante. Ese hombre apenas me dirigió 10 palabras en su vida. Pero escuchó, respondió Marcos. Y observó. Rodrigo arrojó la carpeta a un lado y caminó hacia la ventana. Entonces, ¿para qué viniste, a humillarme en mi propia casa? Misión cumplida. No, dijo Marcos con calma. Esto es una cortesía. Isabela pudo haberte demandado formalmente. Eligió no hacerlo. Por ahora. Rodrigo se giró lentamente. ¿Por ahora? Marcos asintió. Queda una transferencia final pendiente. Una que ella no ha iniciado. Aún. Está esperando. No tengo autorización para revelar por qué. Rodrigo entrecerró los ojos. Estás faroleando. Marcos sostuvo la mirada. ¿Estás dispuesto a averiguarlo? El silencio se estiró entre los dos. Entonces Marcos sacó una fotografía del maletín y la colocó sobre la barra. Un edificio. Familiar. La Torre Roosevelt. Uno de los proyectos emblemáticos de Rodrigo. Su nombre en la placa. El lugar de su primera gala con inversionistas. El sitio donde le propuso matrimonio a Isabela. Rodrigo tomó la foto. ¿Estás diciendo que ella es dueña de esto? Marcos respondió simplemente, el fideicomiso lo es. Un destello cruzó el rostro de Rodrigo, sorpresa, incredulidad, algo más profundo. Ese edificio no era solo una inversión financiera. Era personal. Histórico. Simbólico. La idea de que Isabela tuviera ahora el control sin siquiera haber tenido que pedirlo, se sentía como una daga deslizándose silenciosa entre las costillas. Lárgate, dijo Rodrigo. Marcos cerró el maletín. Me voy. Pero deberías saber algo, ella aún no ha actuado directamente contra ti. Si yo fuera tú, me preguntaría por qué. Rodrigo no respondió. La puerta se cerró detrás de Marcos segundos después. Se quedó de pie ahí durante varios minutos antes de moverse. Cuando finalmente lo hizo, fue con prisa, desesperado. Abrió cajones, revisó carpetas, desenterró contratos, tratando de encontrar algo, lo que fuera, que pudiera darle una ventaja. Pero todo lo que descubría solo confirmaba lo que Marcos había dicho. Cada documento tenía su firma. Cada vacío legal era diseño suyo. Cada punto ciego, su propia creación. Se dejó caer pesadamente en la silla de su escritorio, observando su reflejo en la pantalla negra del monitor. No solo perdió contra Isabela. Él construyó las armas que ella usó para derrotarlo. Al otro lado de la ciudad, en un espacio de trabajo moderno y luminoso sobre una galería de arte, Isabela revisaba un conjunto de planos junto a Marcos. Llevaba el cabello recogido, el rostro sin maquillaje, los ojos agudos y enfocados. Ya llevaba 3 reuniones en el día, y apenas era mediodía. Marcos le entregó un documento nuevo. Ya sabe lo de Roosevelt. Isabela no levantó la vista. Bien. Va a contraatacar. Siempre lo hace. ¿Y cuándo lo haga? Isabela sonrió levemente. Entonces vamos por lo que falta. Marcos dudó. ¿Estás segura de querer guardarte la última carta? Sí, dijo ella. Que piense que todavía tiene algo que perder. Miró por la ventana, su voz más suave ahora. Quiero que sienta lo que yo sentí. Lento. Por completo. No estaba enojada. Ya no. Estaba precisa. Y apenas estaba comenzando. Volvía a llover. Una llovizna constante y persistente cubría el horizonte como si la ciudad entera estuviera de luto por algo que no sabía nombrar. Rodrigo Cárdenas se sentaba solo en la cabecera de una mesa de cristal de 6 metros, en el piso 37 de Cárdenas Internacional. La sala de juntas, antes un lugar donde dictaba futuros con una sola mirada, ahora se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de sombras. Detrás de él, la ciudad seguía su curso, como siempre, pero hoy el vidrio no lo hacía sentir intocable, lo hacía sentir expuesto. Miró su reloj otra vez. La reunión estaba programada para las 10. A las 10 en punto, se abrieron las puertas dobles y los miembros del consejo directivo entraron, con expresiones tensas y movimientos deliberados. Nadie lo miró a los ojos. Esa fue la primera señal. Entraron uno a uno, arrastrando las sillas con la lentitud de quienes se preparan para una confrontación. El CFO, Jorge Renner, carraspeó y ajustó su corbata, mientras Dana Campos, la asesora legal,
colocaba una carpeta cerrada frente a ella. A la izquierda de Rodrigo, dos socios más jóvenes susurraban entre sí. Una de ellas, Vanessa Crane, siempre había sido excesivamente deferente, hoy ni siquiera lo saludó. Rodrigo se recostó en la silla, disfrazando su irritación con indiferencia. Buenos días, dijo. Silencio. Entonces habló Jorge. Estamos aquí para discutir el movimiento repentino de activos inmobiliarios clave bajo tu nombre, la inestabilidad resultante en nuestras finanzas, y el riesgo a la confianza de los accionistas. Rodrigo cruzó los brazos. Supongo que ninguno de ustedes se tomó la molestia de leer el memorando interno. Lo leímos, respondió Dana. Y también revisamos los documentos que Greystone Holdings presentó al registro. El nombre de Isabela Cárdenas aparece en más de una docena de títulos de propiedad. Propiedades que este consejo creía bajo Cárdenas Internacional. Rodrigo apretó la mandíbula. Isabela nunca fue parte de esta empresa. No tenía poder ejecutivo. Dana sostuvo su mirada. Excepto que sí lo tenía. Tú le cediste el control operativo durante el proyecto de expansión en el centro. La usaste como apoderada legal para evitar la atención mediática por la coincidencia de propiedad con tu suegro. Te lo advertimos. Insististe. Estaba protegiendo la empresa, soltó Rodrigo. Era una estrategia. Jorge se inclinó hacia adelante. Esa estrategia salió mal. Ahora ella controla suficiente capital para activar revisión interna. Hemos perdido confianza de inversionistas. Perdimos liquidez. Se cayeron 2 tratos esta misma mañana. Y estamos perdiendo credibilidad por hora. Los dedos de Rodrigo tamborileaban inquietos sobre la mesa. Esto no es irreversible. Dana abrió la carpeta. No se trata de revertir. Se trata de consecuencias. El equipo legal de Isabela ya nos contactó. No solo están reclamando propiedad. Han presentado una moción para votarte como director general. El rostro de Rodrigo se congeló. Jorge continuó. No podemos detener la votación. La moción fue presentada correctamente. Tu negativa a revelar activos clave a este consejo nos pone en incumplimiento de deber fiduciario. Hay un proceso, y ya estamos dentro de él. No pueden hablar en serio, dijo Rodrigo. ¿Están del lado de ella? Estamos del lado de la empresa, dijo Dana. Rodrigo se levantó de golpe, las palmas apoyadas sobre la mesa. Sin mí, no hay empresa. Yo la construí desde cero. Ustedes solo miraban mientras yo convertía un estacionamiento en un Skyline. Vanessa habló por fin. Entonces, ¿por qué ella tiene las escrituras? Rodrigo la miró. ¿Crees que ella es una mente maestra? Te superó, dijo Vanessa, sin malicia. Eso la convierte en algo. Dana cerró la carpeta. Tienes hasta el final del día para responder. Puedes renunciar voluntariamente o esperar la votación. De cualquier forma, esto va a suceder. La voz de Rodrigo era más baja ahora, pero gélida. ¿Creen que ella va a manejar esto? Es una diseñadora de interiores que mandaba notas de agradecimiento a proveedores. Jorge se levantó. También es la accionista mayoritaria ahora. Y por lo que se ve, está mucho más organizada que tú últimamente. Las manos de Rodrigo temblaban, apenas. Las cerró en puños. Me están arrojando a los lobos. No, dijo Dana. Tú entraste al bosque. Solo que no llevaste mapa. La sala se vació en silencio, las sillas arrastrándose despacio, la tensión colgando en el aire como humo. Rodrigo se quedó solo, con el pecho apretado, el corazón latiendo con algo que no sentía desde hacía años, pánico. Pánico real, sin filtros, animal. Del tipo que aparece cuando las paredes se cierran y todas las salidas desaparecen. Sacó su celular y marcó un contacto. Sonó una vez, luego se conectó. Camila, dijo. Necesito que regreses. Su risa fue fría. Ahora sí te acuerdas que existo. No se trata de eso, se detuvo. Necesito a alguien en quien confiar. Debiste pensar en eso antes de usarme para humillar a tu esposa y luego tratarme como asistente sin sueldo. Isabela viene por todo, dijo. Tiene el consejo. Los activos. Incluso está amenazando mi puesto. No está amenazando, dijo Camila. Está terminando. Rodrigo tragó saliva. Tú sabías de esto, ¿verdad? Vi los papeles, admitió. Los dejaste abiertos en tu laptop.
Al principio no entendí. Pero luego me cayó el 20. Ella no estaba callada. Estaba planeando. Jugó a largo plazo, y tú ni lo notaste. Voy a arreglarlo, dijo. Solo necesito a alguien de mi lado. Camila hizo una pausa. Luego, ¿y por qué no le pides ayuda a Isabela? Colgó. Rodrigo arrojó el teléfono al otro lado del despacho, viéndolo estrellarse contra el vidrio. Los pedazos se esparcieron como monedas en una fuente. Se hundió en la silla tras su escritorio, con el rostro enterrado en las manos. Más tarde esa noche, se sentó en el bar privado de la azotea del edificio que una vez fue completamente suyo. El personal evitaba su mesa. Nadie lo miraba. La pantalla detrás de la barra cambió a un segmento de noticias de última hora. Empresario inmobiliario Rodrigo Cárdenas bajo investigación de accionistas. Su exesposa Isabela Cárdenas nombrada accionista mayoritaria en activos vinculados a Greystone. Se quedó mirando la pantalla. El titular debajo de su nombre decía, legado en crisis. Y entonces, en silencio, su imagen desapareció para dar paso al siguiente titular. Así de simple, el mundo siguió adelante. La sala VIP del aeropuerto era fría, de ese tipo de frialdad estéril y lujosa diseñada para impresionar, no para reconfortar. Camila estaba sentada cerca de la ventana, con un capuchino ya tibio frente a ella, el celular en la mano, esperando el último llamado de abordaje que no tenía intención real de responder aún. Afuera, la pista brillaba bajo una luz pálida, los jets iban y venían como lanzaderas de escape, pero Camila no estaba huyendo. No exactamente. Se iba porque ya no había nada por lo cual quedarse. El hombre que una vez la hizo sentirse intocable ahora caminaba al borde de la ruina, y por más esfuerzo que ella había invertido en escalar a su lado, él no extendió la mano cuando ella empezó a resbalar. No hubo brazos para sostenerla, ni palabras para aliviar la humillación, ni disculpas por el modo en que él se volvió frío desde el momento en que su imperio comenzó a fracturarse. Rodrigo Cárdenas la había usado como un accesorio, y la había dejado como tecnología obsoleta. El día después del colapso en la sala de juntas, Camila intentó verlo por última vez. No para suplicar. Esa etapa ya había quedado atrás. Necesitaba un cierre, o quizás solo claridad. Él no contestó sus llamadas. Su asistente la bloqueó. Su seguridad actuó como si ella nunca hubiera existido. Así que encontró otro camino. Un contacto en común organizó un almuerzo discreto con alguien que nunca pensó que vería cara a cara, Isabela Cárdenas. El restaurante estaba escondido en un rincón tranquilo de la zona de Jardines del Pedregal, elegante pero discreto, donde los influencers no rondaban y nadie escucharía a una mujer llorar sobre su sopa. Isabela llegó 10 minutos antes. Camila ya estaba sentada, sus dedos ansiosos jugueteando con una servilleta de tela, usando unos lentes de sol de diseñador que no se quitó. Cuando Isabela entró, Camila sintió cada célula de su cuerpo tensarse. Isabela no iba ni demasiado arreglada ni demasiado sencilla. Llevaba la confianza puesta como un traje hecho a la medida, su blusa impecable, los tacones moderados, la postura de una mujer que no necesita aprobación de nadie. No se detuvo. Caminó directo hacia la mesa y se sentó. Gracias por venir, dijo Camila, con una voz más pequeña de lo que habría querido. Supuse que no me buscaría si no fuera importante, respondió Isabela. Camila dudó, y luego se quitó los lentes. Sus ojos estaban rojos. No estoy aquí para justificar nada. Bien, dijo Isabela. Porque no hay nada que puedas decir que lo haría. Camila tragó saliva. No sabía que te había lastimado así. Isabela arqueó una ceja. Me dejó en una camilla para subir fotos contigo en un yate. Eso no fue un malentendido. Fue una decisión. Camila se estremeció. Lo sé. Y no estoy orgullosa. Solo, pensé que ya había pasado página. Isabela ladeó la cabeza. ¿Pensaste que no se llevó nada consigo cuando se fue? Camila bajó la mirada. Pensé que yo era diferente. Isabela la observó un momento. Yo también lo pensé. Así es como opera. Te hace sentir elegida. Luego elige a otra. No porque sea mejor. Solo porque le teme a quien realmente lo conoce. El silencio se instaló entre ellas. Luego Camila habló de nuevo. Vi lo que hiciste. El fideicomiso. Las propiedades. Los accionistas. Lo derrumbaste desde adentro. Isabela no sonrió. No lo derrumbé.
Recuperé lo que era mío. Él nunca construyó solo. Solo se aseguró de que nadie recordara quién ayudó a poner los ladrillos. La voz de Camila se quebró. ¿Y ahora qué sigue? Isabela se inclinó hacia adelante, su voz firme pero suave. Te vas. Camila levantó la vista. Así, sin más. Si te quedas, te vas a hundir con él, dijo Isabela. Pero si te vas ahora, tal vez, solo tal vez, todavía puedas construir algo tuyo. Camila parpadeó rápidamente. ¿Y si te dijera que quiero ayudarte? El rostro de Isabela permaneció inexpresivo. Entonces te diría que ayudarme no es redención. Es supervivencia. Camila se limpió una lágrima del borde del ojo. Él decía que tú nunca ibas a responder. Que no eras capaz. Isabela permitió una leve sonrisa. Siempre fue un pésimo juez de mujeres. Se despidieron sin abrazos, sin promesas. Solo un gesto. Una comprensión. Para cuando Camila volvió a su departamento, su mente estaba más clara de lo que había estado en meses. Empacó con precisión metódica, dejando atrás las piezas llamativas que se sentían como un disfraz, vestidos que Rodrigo había comprado, zapatos que usó para impresionar a salones que nunca la miraron de frente. Compró un boleto de ida, no para huir, sino para reiniciar. Ahora, en la sala del aeropuerto, abrió su celular por última vez. Rodrigo le había escrito. 2 palabras, necesitamos hablar. No terminó de leer. Lo borró. Anunciaron su vuelo. Se levantó, tomó su bolso y caminó hacia la puerta de abordaje. Mientras tanto, Rodrigo se encontraba en lo que quedaba de su imperio, una oficina estéril ya despojada de efectos personales, el logotipo de la empresa ya removido del vidrio que antes lo enmarcaba. Intentó contraatacar. Contrató nuevos abogados. Amenazó a la prensa. Incluso grabó un video de relaciones públicas que nunca salió al aire. Pero la verdad ya no era algo que pudiera manipular. La opinión pública había dictado sentencia. Los accionistas habían votado. Las propiedades se habían ido. La torre tenía una nueva placa. El yate había sido subastado. Isabela ahora caminaba por los pasillos de su antigua vida con autoridad silenciosa. ¿Y Camila? Se había desvanecido sin decir una palabra. Un día antes, llegó un mensaje del equipo legal de Isabela. Asunto, propuesta de transferencia final cuerpo, como cortesía, Greystone Holdings ofrece una última oportunidad para conservar derechos parciales de nombre en la Fundación Cárdenas. A cambio, se debe ceder el control administrativo total. Puede rechazar. Esta no es una negociación. Rodrigo miró el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Una sola palabra, rechazado. Se dijo a sí mismo que era por orgullo. Pero en el fondo sabía que era por miedo. Miedo de que lo último que llevara su nombre, ni siquiera le perteneciera. Esa tarde, mientras el cielo ardía en tonos dorados sobre la ciudad, Isabela se encontraba en la azotea de la Torre Roosevelt. Su torre ahora. Abajo, las luces se encendían, una planta a la vez. Bebía un sorbo de vino tinto y observaba el atardecer, con Marcos de pie a su lado, en silencio. Ella se fue, dijo él, entregándole una tablet con la confirmación del vuelo. No va a volver. Isabela asintió. Bien. Marcos dudó. ¿No quieres verlo? Isabela negó con la cabeza. Ya lo he visto. Cada vez que me subestimó. Cada vez que me dio la espalda. Cada vez que creyó que el silencio significaba rendición. Marcos cruzó las manos. Entonces ya está hecho. No, dijo ella. Casi. Porque aún guardaba una última carta. Y no era venganza. Era legado. Rodrigo se sentaba en el centro de un espacio que alguna vez retumbó con autoridad. Ahora solo quedaba el silencio. El departamento era más pequeño, en un edificio sin portero, sin valet parking, sin vista panorámica, solo una ventana que daba a un callejón que nunca recibía sol. Las paredes estaban vacías. Los muebles eran rentados. Y el silencio, su único acompañante. Se resistió a dejar el penthouse hasta el final más amargo, hasta que las cartas del banco dejaron de ser advertencias y se convirtieron en plazos, hasta que el último de sus guardias privados dejó de aparecer. Incluso entonces, se demoró. Arrastró su orgullo de cuarto en cuarto como si su presencia pudiera alterar la inevitabilidad. Pero al final, el desalojo no pide permiso.
Llega con papeles y un cerrajero. Ahora vivía en 2 habitaciones. Una para dormir. Otra para recordar. Revisó su celular por tercera vez en esa hora, no porque esperara una llamada, sino porque aún le sorprendía la ausencia de conexión. No había correos nuevos. Ni mensajes. Ni llamadas perdidas. Su lista de contactos estaba llena de nombres que ya no respondían. Hombres que solían reír demasiado fuerte a sus bromas. Mujeres que se inclinaban demasiado cerca en galas de beneficencia. Su nombre alguna vez significó algo, una mesa al frente, una silla en el consejo, un saludo del alcalde. Ahora era un susurro en cuartos cerrados. Una nota al pie de un titular mejor. Abrió el navegador y escribió su nombre. Isabela Cárdenas. Los resultados aparecieron al instante. Artículos. Fotos. Una nota reciente en Forbes, la mujer que recuperó un imperio. Un titular en El Financiero, Isabela Cárdenas lanza iniciativa de vivienda costera. Ahí estaba ella, en los escalones del frente de la Torre Roosevelt, estrechando manos con funcionarios. Otra imagen la mostraba en la inauguración de un programa habitacional con el nombre de su padre. Las fotos la mostraban segura, sonriente, no victoriosa como Rodrigo una vez imaginó que se vería la venganza, sino serena. Satisfecha. El tipo de rostro que ya no tiene nada que probar. Se recostó en la silla y miró la pantalla. Había perdido antes. Tratos. Licitaciones. Contratos. Pero nunca había perdido un legado. Hasta ahora. El timbre sonó. Un sonido que ya casi no escuchaba. Se levantó despacio, ajustando la cintura del pants que nunca habría usado fuera de casa en otros tiempos. Cuando abrió la puerta, un mensajero estaba ahí, con una libreta en mano. ¿Rodrigo Cárdenas? Rodrigo asintió. Firma aquí, por favor. Firmó sin decir palabra. El hombre le entregó un sobre negro delgado y se fue. Rodrigo cerró la puerta y se sentó a la mesa. Sus dedos vacilaron unos segundos antes de finalmente abrir el sobre. Dentro había una tarjeta. Blanca. Sin logotipo. Sin marcas. Solo una frase escrita a mano. Tú olvidaste que la fundación nunca se trató de ti. Debajo de la nota había una sola hoja de papel. Un comunicado de prensa. La Fundación Isabela Cárdenas, anunciando una nueva beca educativa bajo el nombre de Evelyn Harper, la madre de Isabela. Financiada en su totalidad por el Fideicomiso Roosevelt. Sin mención de Rodrigo. Ni una sola vez. Lo leyó de nuevo, más lento esta vez. Hubo un momento, mucho tiempo atrás, en que Rodrigo pensó que el legado venía de los edificios y las firmas. De la cobertura mediática y las portadas. Pero al leer esto, entendió algo que nunca antes había comprendido. Isabela no quería destruirlo. Quería removerlo. Borrarlo de la historia que él había intentado escribir solo. Y lo había logrado. Esa noche, Rodrigo bajó en el elevador hasta la calle, caminando bajo la llovizna sin un destino claro. Pasó frente a una pantalla digital que solía mostrar su rostro durante una campaña de revitalización urbana. Ahora mostraba a Isabela, rodeada de estudiantes en una ceremonia de corte de listón comunitaria. Se quedó mirando un buen rato antes de desviar la vista. Una cuadra después, entró a un café, uno de los pocos lugares donde aún podía comer sin ser reconocido. La mesera le sonrió como a cualquier otro cliente. Se sentó en una cabina junto a la ventana y pidió un café. Nadie se acercó. Nadie susurró. Bebía despacio, dejando que el amargor se asentara en su lengua como penitencia. Al otro lado de la ciudad, Isabela se encontraba al fondo de un salón lleno de estudiantes. El evento de lanzamiento había salido mejor de lo esperado. El aire vibraba con esperanza y propósito, no con cifras ni política. Marcos estaba a su lado, observando en silencio mientras la multitud comenzaba a dispersarse. ¿Crees que leyó el mensaje?, preguntó Marcos. Isabela se encogió de hombros. No era realmente para él. Marcos la miró. ¿Hiciste todo esto sin buscar venganza? Isabela sonrió levemente. La venganza hace ruido. Yo elegí el silencio. Dura más. Salieron juntos al atardecer. Una brisa cálida y suave les acarició el rostro. Isabela se detuvo en los escalones frente al edificio y alzó la vista hacia la placa sobre la entrada. Fundación Isabela Cárdenas. No por lo que le fue arrebatado,
sino por lo que ella reconstruyó. De vuelta en el café, Rodrigo volvió a tomar su celular y abrió su lista de contactos. Su nombre seguía ahí. Isabela Cárdenas. La miró fijamente. Dudó. Y la borró. No con rabia, sino con aceptación. La historia ya no era suya. En realidad, nunca lo fue. Y mientras la lluvia comenzaba a caer con más fuerza, él se quedó en silencio. Sin imperio. Sin amante. Sin control. Solo un hombre del que la gente ya empezaba a olvidarse.